Saludos cordiales a todos. A continuación les presento los contenidos principales del video de hoy. Un giro devastador. La contraofensiva liberó 745 kilómetros cuadrados y destruyó la leyenda de la invencibilidad. Mientras el Kremlin alardeaba que el frente seguía exactamente según lo planeado, un ataque relámpago de las fuerzas ucranianas sorprendió al eliminar 26 asentamientos, convirtiendo los convoyes blindados rusos en montones de chatarra en un instante y cambiando por completo la situación en el sureste. El cielo sobre la residencia presidencial de Putin fue tomado, y el sistema S-400 fue destruido en la noche. Mediante un golpe cegador de guerra electrónica de alto nivel, las fuerzas especiales ucranianas convirtieron la fortaleza antiaérea que protegía la lujosa residencia de Putin en Glensick en una bola de fuego ardiente, exponiendo una brecha mortal justo en la puerta del poder supremo de Rusia. El campo de la muerte de Kinburn y la cifra de 43.000 bajas entre los soldados empujaron al Kremlin a una ola de movilización sangrienta. Atrapados en trincheras agotadas, sin suministros y sufriendo el mes con las peores pérdidas humanas de la historia, el ejército ruso está al borde de una fractura interna, lo que obliga a Moscú a prepararse para una leva militar a gran escala. La bestia balística arrasó el campo de batalla y las bombas de media tonelada incendiaron las profundidades del territorio ruso. El arma secreta, con un alcance de 500 kilómetros y precisión absoluta, ha entrado oficialmente en la línea de producción en masa, haciendo realidad la declaración contundente de Kiev sobre llevar el fuego de la guerra directamente al corazón del enemigo. Bienvenidos al programa de análisis de Luan Banchinsu. Antes de entrar en los detalles, les agradeceríamos que se tomen unos segundos para darle like al video y suscribirse al canal para apoyar al equipo. Muchas gracias, estimados espectadores. Putin está amargado. Ucrania ha recuperado 745 kilómetros cuadrados de territorio, eliminado 26 bases y neutralizado a más de 16.000 soldados rusos. Estimados señores, en los últimos días, el Kremlin ha vuelto a aparecer ante las cámaras de los medios con el habitual mensaje de confianza, afirmando que todos los planes estratégicos siguen desarrollándose exactamente como estaba previsto. Y esa confianza superficial proviene de los informes de hace apenas un mes de los altos mandos militares rusos, quienes declararon ante el presidente Vladimir Putin que la línea defensiva clave de Kostiantynivka en el este de Ucrania había sido quebrada y estaba completamente bajo control. Sin embargo, la dura realidad del campo de batalla nunca se ha sometido a las declaraciones políticas. Los acontecimientos más recientes sobre el terreno están revelando una realidad completamente opuesta, una situación que ha cambiado drásticamente a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sacudiendo hasta la raíz las ilusiones de victoria del alto mando ruso. Mediante una campaña de contraofensiva silenciosa, decisiva y con avances profundos y sorprendentes, el ejército de Ucrania ha liberado completamente 26 asentamientos, restableciendo el control sobre un territorio extenso de hasta 745 kilómetros cuadrados. Sin detenerse en rechazar la línea del frente, las fuerzas de ataque de Kiev también han ampliado la campaña de limpieza a más de 300 kilómetros cuadrados en la retaguardia para eliminar completamente los puntos de infiltración secreta del enemigo. Esto ha sido considerado por los observadores militares internacionales como una victoria táctica decisiva y la más crucial en los últimos 8 meses. Un acontecimiento impactante fue confirmado oficialmente ante la opinión pública mundial por el presidente Volodymyr Zelensky. Detrás de esta victoria histórica está el altísimo precio que las fuerzas rusas han tenido que pagar. Según los datos estadísticos de combate, el contraataque de Ucrania ha dejado fuera de combate al menos a 9.550 soldados rusos y más de 6.600 ocupantes adicionales han sufrido bajas graves. Lo que más sorprende a los analistas es que Kiev logró este punto de inflexión precisamente en la etapa más feroz, cuando las ciudades ucranianas tuvieron que soportar más de 450 ataques devastadores con misiles rusos solo en el mes de julio. En un contexto en el que fuentes de inteligencia advierten constantemente sobre una enorme fuerza militar de casi 100.000 soldados rusos que se están concentrando y acercando rápidamente al flanco este desde Kostiantynivka hasta Sloviansk. La victoria de Ucrania no solo cambió completamente la situación en el terreno, sino que también rompió por completo los modelos tradicionales de pronóstico militar. Ese éxito se construyó sobre la combinación perfecta entre una disciplina absoluta en la protección de la información y el arte de la defensa activa, llena de flexibilidad y creatividad. El mapa de operaciones muestra que la principal ofensiva de Ucrania se desplegó de manera constante a lo largo del eje de Oleksandrivka durante todo el periodo desde principios de año hasta agosto de 2020, una línea de frente de aproximadamente 60 kilómetros de ancho que se extiende en la intersección sensible entre las tres provincias de Dnipro, Dnipropetrovsk, Donetsk y Zaporizhia, se convirtió en el foco de la explosión del conflicto. Aquí, las brigadas aerotransportadas experimentadas y las unidades de fuerzas especiales de élite de Ucrania llevaron a cabo barridos meticulosos, metro por metro, buscando y eliminando a los equipos de reconocimiento, saboteadores encubiertos de Rusia, infiltrados detrás de la línea del frente. Una serie de eslabones defensivos importantes fueron liberados uno tras otro, destacando las aldeas estratégicas de Zeleny, Dosnovokaske, Kuchivske, Tolstoy, Yalta y Krasnohirske.
La recuperación de esta vasta área devolvió a Ucrania la iniciativa estratégica absoluta en todo el frente sureste, empujando los corredores logísticos de Rusia a un cuello de botella estrecho y lleno de peligros. Al mismo tiempo, eliminó por completo el riesgo de que el enemigo pudiera lanzar ataques de flanqueo peligrosos para rodear al ejército ucraniano y no solo limitarse a ataques frontales convencionales. Además, Ucrania también demostró su capacidad de combate asimétrico con una precisión aterradora. Un ejemplo típico es la emboscada de las fuerzas de la Guardia Nacional de Ucrania, cuando detectaron una columna de vehículos militares rusos avanzando silenciosamente a una distancia de hasta 20 kilómetros detrás de la línea del frente. Escondidos, tras una falsa sensación de seguridad en la retaguardia, los soldados rusos no pudieron reaccionar a tiempo cuando 7 drones kamikaze FPV de Ucrania se lanzaron repentinamente desde el cielo como una pesadilla, convirtiendo más de 20 vehículos de combate en montones de chatarra ardiente. Este ataque es una prueba contundente del radio letal de los drones, así como de la capacidad de conciencia situacional en el campo de batalla de Kiev, que ha alcanzado un nivel superior, convirtiéndose en un motor clave que ayudó a liberar completamente 745 kilómetros cuadrados de territorio. Actualmente, el impulso de la campaña aún no muestra señales de disminuir, ya que las fuerzas de penetración de Ucrania continúan expandiendo su zona de control. Los combats feroces están ocurriendo hora tras hora en las afueras de las localidades. Los informes de análisis de combate independientes de observadores militares franceses confirman que las fuerzas ucranianas han cruzado con éxito el río Mokriali y están desarrollando simultáneamente ofensivas en 2 pinzas independientes. La perspectiva de que el ejército ruso tenga que seguir retirándose y cediendo más territorios que antes ocupaba es ahora más clara que nunca. La mayor pregunta en este momento es ¿por qué una potencia militar que siempre se ha enorgullecido de tener uno de los ejércitos más grandes del planeta es incapaz de detener el avance de Ucrania? La respuesta es que una serie de crisis interrelacionadas sobre logística, doctrina de combate y moral de los soldados está haciendo que la maquinaria militar rusa se fracture desde dentro. La principal razón por la que Rusia no puede mantener esta zona defensiva es la dispersión excesiva de sus fuerzas, lo que ha llevado a la pérdida de control. A finales de 2025 el ejército ruso amplió su área ocupada mediante tácticas de asalto temerarias, sin importar las pérdidas. Sin embargo, la incapacidad de construir una red logística sostenible en las vastas áreas recién ocupadas convirtió a sus propias unidades de avanzada en blancos vivos para el fuego enemigo. Además, la inteligencia operativa reveló una grave crisis de municiones dentro de las filas del ejército ruso. Moscú incluso se vio obligado a detener el proceso de fabricación del misil hipersónico KO-47 M2 Kinchan, que antes había sido ampliamente elogiado. Después de que esta arma expusiera debilidades decepcionantes en el campo de batalla, con un margen de error de más de 30 metros respecto al objetivo, la industria de defensa rusa se vio obligada a redirigir el escaso combustible de misiles hacia los misiles balísticos tradicionales, que ofrecen mejores resultados en la práctica. La falta de equipamiento y armas, junto con la parálisis del sistema logístico, provocó una ola de confusión entre los mandos rusos, obligándolos a recurrir a torpes medidas de propaganda para intentar levantar la moral de las tropas. Un ejemplo de esta desesperación es la historia de un soldado de la 5ª Brigada de Tanques de Rusia, quien fue enviado a la zona de combate solo para montar un video falso en el que declaraba haber capturado con éxito el pueblo de Zirinitsia, en la provincia de Zaporizhia, un lugar que en realidad sigue bajo el firme control de Ucrania. Justo después de terminar la actuación de ondear la bandera frente a la cámara, este soldado fue capturado en el acto por los combatientes de la Brigada Mecanizada 142 de Ucrania, entre los torpes espectáculos mediáticos y los fracasos tácticos consecutivos. El verdadero desastre que está aplastando la moral de combate del ejército ruso es que las pérdidas de personal han alcanzado un nivel imposible de reponer. El panorama general de la guerra de desgaste está exponiendo una realidad sangrienta y enfurecedora para el ejército ruso en el campo de batalla de Ucrania. Tan solo en el mes de julio, las fuerzas expedicionarias de Moscú tuvieron que pagar con la vida y la capacidad de combate de aproximadamente 43.000 soldados, la cifra mensual de bajas más aterradora registrada en la historia militar rusa desde principios de 2025. No solo han sufrido un desgaste grave en cuanto a personal, el arsenal estratégico de Rusia también ha sufrido golpes destructivos sin precedentes, ya que 68 sistemas modernos de defensa aérea y 13.998 vehículos militares de todo tipo han sido completamente destruidos o retirados del combate. La ley de supervivencia en la guerra es inmutable. Ningún ejército en el mundo puede mantener su resistencia a largo plazo cuando tiene que sacrificar la vida de más de 400 soldados por cada kilómetro cuadrado de territorio conquistado. Sin embargo, a pesar de las graves derrotas en el terreno y las enormes pérdidas militares, el Kremlin sigue mostrando una determinación férrea de no abandonar su ambición de expansión territorial. Los observadores opinan que el presidente Vladimir Putin se está preparando intensamente para una ola de movilización militar a gran escala, la más grande desde 2022. Una medida arriesgada que alguna vez llevó a Rusia a una espiral de estancamiento sangriento que duró muchos años.
Fuentes políticas indican que, justo después de las elecciones de la Duma estatal en septiembre, una nueva ronda de movilización forzada dirigida a cientos de miles de ciudadanos podría activarse en los primeros días del mes siguiente. Esta es la consecuencia inevitable cuando el modelo de soldados voluntarios por contrato, que permitió a Moscú resistir durante los últimos 2 años, se ha derrumbado por completo, mientras que las nuevas rondas de reclutamiento no pueden compensar el vertiginoso ritmo de desgaste en el frente. Junto con la presión de la movilización, hay una ola de endurecimiento ideológico dentro del país. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, no ha dudado en atacar abiertamente a los jóvenes que cuestionan lo absurdo de la guerra. Incluso ha dado instrucciones para que los veteranos que regresan del frente vayan a las escuelas a difundir historias de combate y los ha puesto al mismo nivel que los veteranos de la Gran Guerra Patria. Aún así, esos esfuerzos de propaganda impuestos no pueden ocultar las heridas psicológicas y el dolor físico extremo de los jóvenes soldados que regresan de la picadora de carne. Involuntariamente siembran la misma sensación de impotencia y el fantasma de la guerra en la conciencia de las generaciones futuras. El estancamiento del ejército ruso no se limita a la crisis de personal ni al ánimo decaído de los soldados, sino que también se debe a una geografía traicionera que se han convertido en zonas de destrucción sin salida. La prueba más clara de esta tragedia está ocurriendo en el estratégico Cabo Kimbur. Aunque no mantienen fuerzas de infantería estacionadas directamente, el ejército ucraniano ha convertido esta estrecha península en una enorme prisión al aire libre, rodeada por el fuego de artillería y drones suicidas. El Regimiento de Asalto Independiente número 337 de Rusia, la unidad encargada de defender esta zona, está cayendo en la desesperación en las trincheras llenas de lodo, completamente sin municiones. Los alimentos y el agua potable se han vuelto escasos, ya que todas las rutas de suministro han sido bloqueadas por minas antipersonales y drones FPV. Recientemente, el esfuerzo desesperado de 8 camiones de transporte rusos que intentaron aprovechar las condiciones de tormenta para infiltrarse y suministrar provisiones fue descubierto y reducido a cenizas en cuestión de segundos, convirtiendo esta zona en una tumba colectiva para las fuerzas de ocupación. La determinación de Ucrania de expandir la zona de destrucción no se detiene en las líneas defensivas costeras, sino que se ha extendido directamente a los símbolos del poder supremo del enemigo. La noche del 9 de agosto pasado fue testigo de una audaz operación aérea dirigida directamente por el general de brigada Robert Brovdi, el famoso comandante de las fuerzas de operaciones no tripuladas de Ucrania, apodado Madia. En la zona de Zelensk, un moderno complejo de misiles antiaéreos S-400, ubicado a solo unos 20 kilómetros de la lujosa residencia junto al Mar Negro del presidente Vladimir Putin, fue atacado ferozmente por drones ucranianos. Mediante un ataque coordinado sofisticado, las fuerzas ucranianas primero neutralizaron el sistema de guerra electrónica Volna Kupol-Garan, encargado de bloquear las señales de Starlink, antes de convertir la batería S-400 incapaz de defenderse en una enorme bola de fuego que ardió durante horas bajo la mirada de los satélites, dejando al descubierto una brecha crítica en la defensa aérea sobre la residencia presidencial. Y no se detiene ahí. El comandante Madia afirmó que, con el apoyo financiero oportuno de Occidente, la intensidad de los ataques aéreos contra objetivos militares rusos en la península de Crimea aumentará 7 veces. El objetivo estratégico de Kiev ya está muy claro: convertir Crimea en una trampa logística mortal e insostenible para el ejército ruso. Al destruir más de 300 equipos de defensa aérea y estaciones de radar de alto valor en Crimea en los últimos meses, Ucrania ha asfixiado la capacidad de disuasión de Moscú, obligando al adversario a lanzar apenas 5 misiles en las 4 ofensivas a gran escala más recientes, ya que las plataformas de lanzamiento clave han sido completamente eliminadas. En el contexto de cambios profundos en la situación, el nuevo plan estratégico de los líderes de defensa de Ucrania ha enviado un mensaje contundente: la guerra ya no estará confinada a las trincheras fangosas de Donbass. Kiev está trasladando activamente su enfoque hacia atacar y destruir infraestructuras clave, bases navales estratégicas y redes logísticas vitales ubicadas en lo profundo del territorio ruso. La visión estratégica que el presidente Volodymyr Zelensky ha trazado es llevar el fuego de la guerra de regreso al lugar donde comenzó, lo cual se está convirtiendo en la columna vertebral de toda la doctrina militar de Ucrania, con una capacidad de combate cada vez más perfeccionada, innovadora, sobresaliente y una voluntad inquebrantable. Ucrania está demostrando paso a paso que no solo tiene la capacidad de defenderse, sino que también tiene la capacidad total de redefinir la guerra en sus propios términos. En el ámbito del poder de fuego estratégico, el equilibrio tecnológico está presenciando un giro revolucionario con la aparición del sistema de misiles balísticos tácticos IMM-2, también conocido como SAPSAN, que ha sido desarrollado en secreto durante muchos años por el famosa oficina de diseño Piden desde 2007. El proyecto SAPSAN comenzó con un modesto presupuesto de apenas $12 millones, pero ahora se ha convertido en una máquina de disuasión y destrucción. La prueba de campo más reciente registró una precisión absoluta con un margen de error prácticamente nulo, lo que permitió que este sistema entrara oficialmente en la fase de producción en masa. Posee un diámetro de cuerpo de misil de hasta 900 mm, un alcance de hasta 500 kilómetros y una ojiva explosiva que pesa media tonelada. El SAPSAN tiene la capacidad suficiente para eliminar los puestos de mandos subterráneos fortificados,
y los centros neurálgicos del enemigo en lo profundo del otro lado de la frontera, reestructurando por completo la doctrina de disuasión de largo alcance de Kiev. El auge de la industria de defensa nacional de Ucrania está creando una coordinación de combate multinivel sumamente estrecha en todo el campo de batalla. Si es en el mar, los escuadrones de drones navales Magura han convertido el Mar Negro en una zona prohibida para la flota del Mar Negro de Rusia. Ahora, estas mismas armas asimétricas han comenzado a ampliar su alcance, cazando objetivos en la costa, atacando repetidamente las baterías fortificadas de S-400 a lo largo de la costa de la península de Crimea. Cuando la capacidad de penetración de los vehículos de combate autónomos locales se combina perfectamente con el suministro de equipos modernos de Occidente, Ucrania está construyendo paso a paso un ecosistema militar no convencional, pero con una eficacia de desgaste extremadamente devastadora, rompiendo el monopolio del poder de fuego de largo alcance que Moscú solía tener. Aún así, la cuestión estratégica decisiva para destrabar por completo el panorama para Kiev sigue estando en el cuello de botella de las licencias de producción de los misiles antiaéreos Patriot. Aunque los dos principales conglomerados de la industria de defensa de Estados Unidos, Raytheon y Lockheed Martin, siguen siendo cautelosos a la hora de transferir directamente la línea de producción de misiles interceptores a Ucrania, se están impulsando intensamente iniciativas de cooperación flexibles, incluyendo el modelo de fabricar algunos componentes especializados directamente en Ucrania y completar el ensamblaje final en instalaciones militares en Alemania. Una vez que Washington elimine este obstáculo legal, permitiendo que la red de defensa aérea de Ucrania tenga autonomía en el suministro de municiones dentro de su propio territorio o en Europa, la campaña de terror con misiles balísticos de Rusia será completamente neutralizada. En ese momento, Ucrania no solo cerrará su cielo con una cúpula de defensa impenetrable, sino que también tendrá el poder de lanzar ataques devastadores directamente en la profundidad estratégica del enemigo con su arsenal de misiles balísticos nacionales. En contraste con la transformación tecnológica en la capacidad de combate de Kiev, la maquinaria de guerra de la Federación Rusa está llegando gradualmente a su límite tanto en lo económico como en la estructura social. Hasta el mes de julio, el déficit presupuestario de la Federación Rusa alcanzó un récord histórico al superar los 6.500.000 millones de rublos, equivalentes a aproximadamente 78.5 mil millones de dólares estadounidenses. Ni los ingresos provenientes del petróleo ni las políticas fiscales reforzadas son ya suficientes para sostener una maquinaria de guerra gigantesca que consume miles de vidas y costoso equipamiento cada día en el frente. Dentro de la retaguardia rusa, la realidad de la guerra se está volviendo cada vez más asfixiante. Las alertas constantes de ataques con drones paralizan repetidamente la red de aviación civil. La escasez de combustible se extiende en muchas regiones y las estrictas medidas para restringir la comunicación están llevando la resistencia del público ruso al límite. Las encuestas de opinión independientes recientes han registrado una caída récord en la confianza hacia los líderes del Kremlin en los últimos 2 años, mientras que el apoyo y el consenso de la sociedad rusa a favor de la guerra han caído al nivel más bajo de la historia. El hecho de que Moscú planea activar una nueva movilización general este otoño para arrojar a cientos de miles de vidas más al fuego del conflicto con el fin de salvar la situación política podría llevar a un colapso en cadena irremediable desde dentro. ¿Será que una nueva ola de reclutamiento militar en el contexto de una economía agotada será suficiente para que Moscú avance más o se debilite aún más? ¿Y será que el hecho de que Ucrania produzca misiles balísticos en masa de manera independiente hará que Rusia pague un precio alto? Los invitamos a dejar su opinión en la sección de comentarios. Lueg Banchense agradece sus opiniones.